hermanos, bendiciones. Vamos a darle gracias al Señor por las vidas realmente de ustedes y luego le vamos a dar gracias porque Él ha sido bueno con usted y conmigo. Así que orémosle a nuestro Padre Celestial. Padre, en este momento te agradecemos, infinitas gracias, Señor, porque nuevamente, Padre, nos permites reunirnos, porque yo sé que mis hermanos, Padres celestiales, ellos están reunidos en este momento con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, con su familia. Padre, muchas gracias porque nos das una oportunidad más de volver a escudriñar tu palabra, porque sé, Padre, que hoy es un día, Señor, de escudriñar tu palabra, llegar al fondo, Señor, bien de muchas situaciones que a veces, adversidades que vienen a nuestra vida, que hoy, Padre, tú les vas a poner punto final, Señor, a esa situación. Nosotros lo creemos, nosotros lo declaramos, nosotros lo profetizamos a los cuatro vientos y a los cuatro puntos cardinales, de que hoy tu palabra, Señor, va a llegar a lo más profundo, Señor, de nuestro corazón y asimismo también a nuestra familia. Y declaramos, Padre, como siervos tuyos y siervas tuyas, Padre, que hoy enviamos, Padre, la palabra a cada país y a cada nación para que, Señor, esa bendición que nosotros recibamos hoy, a todo aquel, Padre, que está clamando, que está pidiendo, que está necesitado en este momento, Padre, que llegue esta palabra. Porque sabemos, Padre, que tú dices en tu palabra que bienaventurados son los pobres de espíritu. Y yo sé, Padre, que mucho pueblo tuyo está clamando, está pidiendo revelación. Tú se la vas a dar hoy a través de su palabra, de tu palabra, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que yo le bendigo a cada uno por nombre, bendigo a mi Padre Celestial porque una vez más el Señor nos permite el volver a escuchar palabra de Dios, porque recuérdese que hasta uno mismo de siervo de Dios en el momento que está predicando ya no es uno mismo, sino que solo somos vasos usados por nuestro Padre Celestial y nosotros también en nuestro espíritu también recibimos. Yo lo recibo en el nombre de Cristo Jesús, toda la enseñanza que el Señor trae ahora y declaramos también, porque usted tiene que declarar lo que usted quiere ver, que esta palabra usted la va a poner por obra y también dígale al Señor, Padre, muchas gracias porque hoy voy a ser más sabio y voy a ser más entendido a través de tu palabra. Gracias, Señor amado. Vamos a entrar entonces directamente a esta palabra y vamos a leer en Génesis 12:10. El tema que hoy quiero yo trasladarle para que su vida aún sea más bendecida de lo que usted ha recibido. Y esta palabra es para todos aquellos que tenemos una promesa o aquellos que un día a nuestros padres, abuelos, se le fue dada una bendición, mis hermanos, y en muchos no se ha cumplido. Entonces, hoy vamos a hacer que esa bendición o esa promesa se active en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el tema lleva por nombre, dejemos a Dios que sea Dios. Hoy dígale usted al Señor, Dios Todopoderoso, Señor, que se haga tu voluntad. Hoy nosotros vamos a permitirle a Dios que Él sea Dios, porque recuérdese que dice que para Él no hay nada imposible. Y dice también la palabra de Dios que, mis hermanos, que Él solo tiene planes de bien para nosotros. Entonces, usted permita que Dios sea Dios en su vida. No quiera usted ayudarle, ni quiera usted, ¿verdad?, decirle a Él qué tiene que hacer, sino que Él va a hacer conforme a su voluntad. Porque recuérdense que cuando los discípulos a Él le pidieron ayuda, le dijeron, enséñanos a orar, le dijeron, nosotros queremos saber orar. Entonces Él les dijo, mis hermanos, en esta oración, cuando Él les enseñaba, Él les decía, tienen que decir primeramente, Padre nuestro, que estás en el cielo. Y entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que saber que Él está en el cielo, que está en las alturas, que Él no está Él no está en el piso, no está, mis hermanos, ahí donde nosotros en este momento, ¿verdad? Estamos en la tierra, pero Él está en el cielo. Entonces, eso fue lo que les dijo, declaren ustedes que Él está en el cielo. Pero les dijo algo, y díganle, Señor,
que se haga tu voluntad. Porque quiero decirle que nuestro amado Jesucristo de la gloria, Él, mis hermanos, dejaba que se hiciera su voluntad. Él solo hacía la voluntad del Padre. Él nunca hacía nada a lo contrario, sino que Él siempre, mis hermanos, hacía la voluntad de su Padre. Y todo lo que Él les trasladó a los discípulos, todo lo que Él les enseñó, era a través de que el Padre hablaba con Él y él se los trasladaba a su Padre. Por eso nuestro Señor, Él, mis hermanos, dijo también en su palabra que todo lo que pidiéramos teníamos que pedirlo en el nombre de Cristo Jesús. ¿Sabe por qué dijo Él eso? Porque, mis hermanos, Él es el único que ha hecho méritos, mis hermanos, que hizo méritos como humano en esta tierra. Solo Él, mis hermanos. Nosotros no hacemos ningún mérito, los méritos los hizo Él, pero si nosotros lo seguimos a Él, a nuestro amado Jesucristo, y por lo tanto tenemos un comportamiento como que Él tuvo, entonces esos méritos que Él hizo en la cruz del Calvario, mis hermanos, esos méritos nos ayudan a nosotros, porque es por los méritos de Él que nosotros vamos a recibir esos prodigios, esos milagros que usted quiere en su vida, en la vida de sus hijos, y que se llegue al cumplimiento de la palabra. Amén. Entonces vamos a leer Génesis 12:10. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Génesis 12:10. Dice: en ese entonces hubo tanta hambre en aquella región que Abraham se fue a vivir a Egipto. Cuando estaba por entrar a Egipto, le dijo a su esposa Sarai: yo sé que eres una mujer muy hermosa. Estoy seguro de que en cuanto te vean, los egipcios dirán, es su esposa. Entonces a mí me matarán, pero a ti te dejarán con vida. Por favor, di que eres mi hermana, para que gracias a ti me vaya bien y me dejen con vida. Cuando Abraham llegó a Egipto, los egipcios vieron que Sarai era muy hermosa. También los funcionarios del faraón la vieron y fueron a contarle al faraón lo hermosa que era. Entonces la llevaron al faraón por lo hermosa que ella era. Entonces la llevaron al palacio real. Bueno, nos vamos a detener aquí porque lo que yo quiero enfatizar no es lo que más adelante sucedió, sino que usted mire algo ahí en la palabra. Porque recuérdense que cuando nosotros leemos la palabra, hay profundidades a las cuales el Señor nos lleva. Y aquí hay una profundidad muy grande. Mire, si usted se recuerda, cuando el Señor, mis hermanos, le dio a Abraham, le dio una promesa. Lo primero, todos no lo sabemos, la promesa que Él le dio. Por eso hoy en día, mire, el pueblo judío, mis hermanos, ellos están tan seguros de su bendición porque ellos sí la creen, y ellos, mis hermanos, es aquello que para ellos eso es lo más preciado, lo más precioso que puede haber, y por eso miramos nosotros, mis hermanos, en ellos la prosperidad. Y nosotros, hermanos, que conocemos al Rey de Gloria, como le vuelvo a repetir, no somos nosotros los que hacemos méritos, sino que ya los hizo nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros tenemos esa enseñanza, tenemos ese ejemplo, tenemos esa bendición que es la más grande, el poder de la sangre de Cristo. Y todas estas bendiciones, mis hermanos, que un día fue dada también a un hombre, esas bendiciones son nuestras porque el Señor se lo dijo. Mira, le dijo, mira las estrellas, así le dijo, va a ser de grande tu descendencia. Y nosotros somos, por ende somos descendientes, mis hermanos, nosotros somos parte del pueblo de Dios. Entonces nosotros también somos herederos, somos coherederos de las bendiciones. Entonces, ¿qué pasa, mis hermanos? Porque a veces nosotros, hoy me voy a enfocar un poquito, mis hermanos, en la bendición que a veces no tenemos, ¿verdad? Hoy en la mañana que yo oraba, yo le pedía perdón a Dios y le decía, Señor, yo te pido perdón.
Yo no sé desde qué generación, Padre, porque solo tú conoces, solo tú sabes. ¿Desde dónde, Señor? Uno viene, Padre, muchas veces arrastrando esas maldiciones o de generación en generación, pero te pido perdón, Señor, por toda esa gente que no te creyó, que no te honró, que no te buscó, que no te amó, que te deshonró, Padre, y por lo tanto fue gente que se mantuvo tirada, quejándose, en pobreza, cuando el Señor, mis hermanos, no nos mandó a estar así. A veces, como yo lo he predicado algunas otras veces, la gente a veces es llevada a un desierto, pero porque es necesario para detenerla, para frenarla, ¿verdad? Para poner, como dijo el Señor, ¿verdad? Que a veces hay que poner cabrestro, dice el Señor en un salmo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque tiene que poner el Señor un freno, mis hermanos, para detenernos, para no seguir pecando y para que no multipliquemos aún más nuestros pecados. Por eso a veces es necesario. Pero, mis hermanos, muchas veces nosotros llegamos a todo eso por no honrar a Dios. Entonces, el Señor dio una promesa, se la dio en ese momento, se la dio a Abraham, pero si usted se da cuenta, aquí hubo una falta de Abraham. Y esa falta, el Señor, ¿por qué, mis hermanos, existe la palabra? Porque esta es una guía para nuestra vida. De lo que, mire, a veces nosotros detenemos la bendición, porque Él, mis hermanos, le hizo una promesa a él desde que él le dio el mandato, porque oiga bien, fue un mandato, no le dijo si tú quieres o no, sino que él le dio un mandato y le dijo, vete de tu tierra y vete de tu parentela, le dijo él a Abraham, ¿verdad? En ese momento. Y entonces, mis hermanos, él lo hizo, ¿verdad? Pero más adelante el Señor seguía trabajando con él y dice que en este momento, en el lugar donde él estaba, mis hermanos, con su esposa, dice que vino hambre. ¿Sabe por qué el Señor tuvo que hacer que esa situación viniera a la vida de Abraham? Porque lo quería, mis hermanos, enseñar a que él tenía que aprender a confiar en Dios, ¿verdad? Entonces, él fue a Egipto, o sea que cuando el Señor está hablando, mis hermanos, de Egipto está hablando también, usted lo sabe, que está hablando del mundo. Entonces, muchas veces, mis hermanos, nosotros vamos a ser probados porque ¿sabía usted que hay jovencitos, jovencitas que a veces solo están bajo la tutela de padre, de mamá, están estudiando y mis hermanos, entonces su contorno de vida casi siempre solo es el estudio, su casa, la iglesia? Pero llega un momento, mis hermanos, donde el joven tiene que salir, ¿verdad? Irse quizá, mis hermanos, a tener que estar con la gente del mundo. Entonces, muchos, mis hermanos, cuando no están bien cimentados, lo primero que hacen es adquirir las malas costumbres. Tomar, mis hermanos, las malas costumbres, no hacer lo bueno, sino que van a hacer lo malo. Y por falta de conocimiento a la palabra, porque la palabra de Dios dice que ellos se tienen que hacer a nosotros, no nosotros a ellos. Por eso dijo el Señor, en el mundo ustedes van a ser aborrecidos. ¿Por qué muchas veces llegamos a ser aborrecidos? Porque, mis hermanos, la gente lo ve como algo fuera de lo normal, el comportamiento a veces de muchas personas. Pero bendito sea Dios, que hay jóvenes que sí, mis hermanos, se mantienen en la fidelidad al Señor. Y eso es lo más triste, mis hermanos, que nosotros como los que decimos pueblo cristiano, somos los más infieles delante de Dios. Usted ya se imagina cómo es el amor de Dios tan grande que aún en su misericordia nos sigue ayudando, mis hermanos, porque a veces el ser infiel hasta con un pensamiento, porque hay gente que a veces está deseando las cosas del mundo, está deseando las cosas de la gente, mis hermanos, con un mal comportamiento. Y mis hermanos, cuando viene aquellos pensamientos, esa es infidelidad a Dios. Por eso el Señor también en su palabra lo dice, ¿verdad? En Proverbios habla ahí donde dice que nosotros, mis hermanos, no tenemos que tener envidia, dice, del que actúa impíamente, de aquellos que, mis hermanos, que aún conociendo la palabra, hacen cosas, mis hermanos, que no tienen que hacer delante de Dios, y usted aparentemente hasta los ve prósperos
Y a veces entra aquella desilusión al corazón de muchos y dicen, pero si yo veo el comportamiento de estas personas y cómo todo lo que obtienen, todo lo que tienen, mis hermanos, qué triste, porque lo principal aquí es honrar a Dios, es amar a Dios. Y no fijarnos en eso, aunque en esos pensamientos venga su vida, porque yo no le estoy diciendo, usted es un gran pecadorazo porque le vienen esos pensamientos. No, cuando vengan esos pensamientos nosotros tenemos que vencer. Por eso dice, Cristo venció a toda potestad. Hemos oído palabra donde hemos, mis hermanos, visto cuando Jesucristo, Él, mis hermanos, fue tentado en ese momento. Pero ¿qué hizo Él, mis hermanos? Él venció. Por eso dice que Él venció a toda potestad. ¿Por qué las venció Él? Porque Él, mis hermanos, las venció con la palabra. ¿Cómo? Mis hermanos, no solo la habló, sino que la recordó, porque Él recordó la palabra y le dijo, no solo de pan, le dijo, vivirá el hombre, sino que de toda palabra de verdad. Y mis hermanos, nosotros quizá en ese momento, aunque a usted le digan, ¿verdad? ¿Dónde está tu Dios? Mis hermanos, porque hay gente que puede, mis hermanos, ponerse a imaginar eso, ponerse, mis hermanos, a imaginar de que tanto que hablan, tanto que dicen, y yo no veo avances o está pasando esta situación, y miren, estoy mejor yo. Entonces, mis hermanos, yo le digo algo, usted manténgase fiel a Dios, porque aquel, mis hermanos, que cree en Dios, aunque mire la situación como la mire, dice que la fe es la certeza de lo que no se ve. Entonces, aquí si se da cuenta, el Señor estaba trabajando con Abraham en ese momento. Porque, oiga bien, no dice Abraham, sino que Abraham se llamaba él en ese momento. Entonces, mis hermanos, él estaba trabajando con él, lo estaba haciendo crecer para que él tuviera fe, porque después él fue llamado padre de la fe, porque hubo un momento donde el Señor le pasó a él un examen, mis hermanos, que usted conoce la historia, que fue cuando él, mis hermanos, le pidió a su hijo. Y mis hermanos, la fe de Abraham era tan grande que él no escatimó y él dijo, ¿verdad? Ya se imagina usted el haber dicho, él me lo dio y si él me lo quita, aquí está, Señor, ¿verdad? Y él obedeció. Y por eso el Señor le dio, mis hermanos, ese nombre de Padre de la Fe. Entonces, mis hermanos, mire qué precioso, pero yo quiero que en este momento usted note aquí lo que pasó en ese momento. Mire, cuando él le dijo, ¿verdad?, a su esposa Sarai, porque también ella ahí no se llamaba Sarai, sino que era Sarai, le dijo, yo sé que eres una mujer muy hermosa, estoy seguro que en cuanto te vean los egipcios dirán, esta es su esposa, entonces a mí me matarán, pero a ti te dejarán con vida. Por favor, di que eres mi hermana para que gracias a ti me vaya bien y me dejen con vida. Primeramente, mis hermanos, le estaba fallando a Dios. ¿Por qué le falló a Dios? Por el miedo. ¿Cuánta gente hoy en día por el miedo, mis hermanos, hace cosas que no tiene que hacer porque tiene miedo? Otra cosa, mis hermanos, si se da cuenta, aquí, mis hermanos, también había otra cosa que él, mis hermanos, no le importó que llevar a su esposa a enseñarle mentira. Porque ¿a quién le habían dado la promesa? ¿A Sarai o a Abraham? ¿Verdad que se la habían dado a Abraham? A él se la dieron. Porque Sarai, mis hermanos, solo era su ayuda idónea, pero a él le habían dado, mis hermanos, la promesa de lo que iba a pasar, de lo que iba a ocurrir. Entonces, yo le digo a usted en este momento, mire, a él, mis hermanos, llevando a la esposa a mentir, exponiéndola no solo a la mentira, sino que, mis hermanos, exponiéndola delante de los demás. ¿Sabe por qué? Porque le dijo, a mí me va a ir mejor que tú digas que no eres mi esposa, sino que eres mi hermana. Entonces me van a dar, ya se imagina, él dijo, como eres tan hermosa, voy a usar esto, voy a usar este medio, ¿verdad?, de tu hermosura para obtener algo. Entonces, mis hermanos, mucha gente le pasa eso. Hombres a veces, mis hermanos, que Dios permite que sean unas personas así de buen parecer, mis hermanos, a veces cómo terminan. Mujeres también, mis hermanos, que saben que tienen un buen parecer, que Dios los ha dotado de esa, ¿verdad?, de ese don, podríamos decir, o de esa bendición.
mis hermanos, ¿y qué es lo que hacen? Mis hermanos, usar aquello que tienen para lo malo. Mis hermanos, eso no es así, ¿verdad? Eso no se tiene que hacer. O a veces, mis hermanos, hay gente también, ¿verdad? Hasta en la misma iglesia, que usa, mis hermanos, hasta los mismos dones que Dios le ha dado para, mis hermanos, para tener gente de su lado. Y tal vez, mis hermanos, es gente que todavía el Señor no les ha hecho un llamado específicamente para ciertas cosas, sino que solo les dio un don. Y a veces ese don, mis hermanos, lo usan para venir a poner división en muchas congregaciones. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, los siervos de Dios, ¿verdad? Cuando usted mire que hay división, porque hay gente, así como la gente, mis hermanos, que a veces le voy a decir, se la lleva de profetas, y mis hermanos, un profeta no tiene ese comportamiento, porque mis hermanos, la profecía tiene que ser para edificación, y uno tiene que ver de qué persona viene aquella profecía. Entonces, mis hermanos, mucha gente usa este medio para tener gente a su lado y empieza a poner división en las iglesias, mis hermanos, y a veces Dios no es que esté usando a estas personas, porque Dios no puede usar a estas personas, sino que solo tienen un espíritu mentiroso, un espíritu, mis hermanos, donde solo tienen un espíritu de adivinación. Ellos solo adivinan a la gente, porque sabía usted que el diablo conoce sus necesidades, y conforme a sus necesidades el diablo se va a presentar a usted. Por eso dice que él se presenta como ángel de luz. Entonces estas personas a veces así es como andan, mis hermanos, presentándose ante la gente, mis hermanos, para hacer pensar, ¿verdad?, a la demás gente que quizá las autoridades no están bien, pero ellos sí, porque Dios les habla. Entonces, mis hermanos, todo esto se ve en muchas congregaciones. Por eso tenga mucho cuidado, y usted una persona que es una persona que se mete mucho en la palabra, que usted lee la palabra, que usted escudriña la palabra, usted tiene también, mis hermanos, conexión con Dios en todo momento, en todo tiempo. Mis hermanos, usted no va a ser engañado. Por eso dice el Señor, mirad bien, dice el Señor, que no los engañen, porque en estos tiempos es donde más, mis hermanos, se va a levantar gente apóstata, gente mentirosa. La gente apóstata es aquella que están fuera de la verdad, mis hermanos, y la verdad es Cristo. Si a usted no le predican verdad, mis hermanos, están haciendo apostasía lo que a usted, ¿verdad?, usted está recibiendo. Entonces somos parte de esa apostasía nosotros también, cuando nosotros, mis hermanos, no queremos recibir la verdad, porque dice que solo la verdad de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, nosotros vamos a ser libres. Entonces, sigamos aquí. Entonces, si usted se da cuenta, expuso él a su esposa, mis hermanos. Si él sabía que tenía promesa, él sabía que tenía la bendición, él sabía que Dios le había hablado y le había dicho lo que él iba a obtener, el Señor, mis hermanos, le iba a dar ese favor y esa gracia. Y es lo que muchos, mis hermanos, a veces caen por eso hasta en pecado. Hacen cosas, mis hermanos, que no tienen que hacer. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, no conocen bien al Dios Todopoderoso, no conocen al Dios que solo tiene pensamientos de bien para su vida. Mire cuánta gente a veces, mis hermanos, mire, yo conozco tanta gente que un día, mis hermanos, se les dijo, ¿verdad? Este es el momento, es el tiempo que Dios quiere prepararte, que Dios quiere, ¿verdad?, levantarte, porque siempre hay un tiempo para cada quien. ¿Recuerda usted? Siempre hubo un tiempo que Dios le dio, hasta cuando usted estaba sin empleo, hasta cuando usted tenía un problema, o hasta cuando yo no sé qué es lo que el Señor, mis hermanos, usó ese medio. Pero ¿sabe qué hacemos? Mis hermanos, no nos preparamos. Y hay gente, mis hermanos, que hoy está padeciendo, que hoy, mis hermanos, está pasando tribulación, situaciones dolorosas, porque lo triste es que no reconocen, porque si reconocieran, Señor, un día me hablaste, un día me diste la oportunidad y no quise, Señor, entender. Mire, hay gente, mis hermanos, que hasta se molesta con uno, y mis hermanos a veces empiezan mejor a tomar otros caminos y dejan el camino del Señor, ¿verdad? Entonces, mire, por eso es tan ver a la gente, que a veces hasta la gente que vive más lejos así de las congregaciones son los que están más temprano, son los que más, mis hermanos, quieren
aprender, y mis hermanos, hay hasta más agradecimiento con Dios. Y a veces la gente que hasta vive cerca, mis hermanos, que tiene hasta los medios para poder llegar a la iglesia, mis hermanos, solo son pretextos, solo son cuándo se van a levantar, pero sí quieren los milagros, quieren los prodigios, quieren esto, quieren el otro, quieren aquí, quieren allá. Miren, mis hermanos, son los que más piden. Y son los que más se quedan deseando, porque no reciben, porque mis hermanos no quieren hacer un esfuerzo de nada. Mire, el Señor mira, por eso dice el Señor que Él mira las manos del diligente, porque hasta eso, si usted en ese momento no sabe hacer nada, pero tiene manos y usted dice, aquí están mis manos, yo se las presento al Señor, díganme qué hacer, pero mis hermanos, pero ni eso queremos. Entonces, mis hermanos, ¿cómo podemos ser gente con mucha bendición? Entonces, aquí, mis hermanos, la palabra de Dios nos está hablando y nos está diciendo. En ese momento Abraham no creyó, no, que mis hermanos se agarró, mis hermanos, de algo que no tenía que haberlo hecho, porque él en ese momento, mire, la gente por eso cuando no le obedece a Dios, deshonra a Dios, hasta se ciega. La gente no tiene, mis hermanos, conocimiento de la palabra, comete errores tan garrafales que después, mis hermanos, van a haber consecuencias, va a haber, porque el diablo, oiga bien, usa a la gente y después le va a pasar la factura, porque la gente lo que no sabe es que el diablo va a llegar en un momento y por eso dice que él vino a matar, a destruir, mis hermanos, a dividir. Entonces, destruye vidas, gente que muere, que no tenía que morir todavía, y divisiones a veces, mis hermanos, destrucciones de hogares, destrucciones de relaciones entre padre e hijos, mis hermanos, entre familia. Pero ¿quién es el enemigo? ¿Por qué? Porque, mis hermanos, nosotros le damos lugar, nosotros no tenemos discernimiento, no entendemos que Dios un día nos dio una promesa. Nosotros, mis hermanos, tenemos que salir adelante por sí mismos, por sí solos. Amén. Entonces, mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Vamos a leer ahora otro texto bíblico y vamos a leer en Génesis 17 del 1 al 8. Génesis 17 del 1 al 8. Yo quiero que usted note bien ahorita. ¿Qué fue lo que hizo el Señor en ese momento con Abraham? Porque mire, solo quiero hacerle este recordatorio. Dice que el Señor a Abraham lo sacó de su tierra y de su familia, de su parentela, y lo sacó, mis hermanos, de la tierra de donde él vivía, porque era esa tierra, mis hermanos, era en Ur de los Caldeos, dice. O sea que era un lugar, mis hermanos, donde se movía mucho la hechicería y la brujería. Entonces, mis hermanos, si él no salía de ese lugar, por eso hay gente que le voy a decir algo. Dios le ha hablado muchas veces, porque, mis hermanos, de que usted se aleje de un familiar o hasta de sus mismos padres, que usted se tenga que alejar cuando, mis hermanos, usted sabe que aquella gente no anda en pos de Dios, porque usted en lo íntimo, usted ve lo que hacen, y Dios a usted le está demandando la salvación para que usted venga después y usted salve a su familia, porque no se trata, mis hermanos, de venir a señalar a nadie, sino que usted tiene que, mis hermanos, cumplir con ese legado de que, mis hermanos, que Jesucristo nos dejó a cada uno de nosotros, porque dijo, mejores cosas que las que yo hice, ustedes la van a hacer. Entonces nos dejó un legado, y ese legado es llevar a la gente, mis hermanos, a la salvación. Pero no es de que usted llegue a hablarle solo el plan de salvación como nosotros lo creemos. La salvación, mis hermanos, se pelea cuando nosotros venimos, mis hermanos, cortando maldiciones, cuando yo ya las he cortado en mi vida. Yo tengo la potestad, tengo el poder para poder, mis hermanos, hacer algo por mi familia. Entonces, a muchos el Señor, mis hermanos, los ha alejado de su familia. ¿Y qué hace mucha gente, mis hermanos? Eso no lo cree. Y mire, y usted no se imagina, a veces uno corta cordones umbilicales, le dice uno a las personas, o corte sus cordones umbilicales, porque si usted no se puede, usted soltar de aquellas personas, porque mire, mis hermanos, hay hombres viejos ya
ahí que pegados, mis hermanos, a las faldas de las mamás, de los papás, porque tienen miedo, mis hermanos. Tienen miedo a ellos a salir, mis hermanos, de, como dicen, del cascarón o de la cueva donde están metidos, mis hermanos. Y mire, el tiempo se les está yendo. Y ¿sabe qué es lo más triste? Que Dios nos va a pedir cuentas de ese tiempo de ociosidad, porque queremos, mis hermanos, que todo sea así, todo facilito, todo suave. Entonces, mis hermanos, no. Así como a Abraham el Señor le dio una promesa, pero él le dijo, tienes que salir de tu tierra, de tu parentela, porque él sabía de dónde él venía. Y cuando uno, mis hermanos, no sale de la contaminación, aunque usted escuche palabra, aunque oren por usted, aunque así ayune mucha gente por usted, haga hasta vigilias por usted, y mis hermanos se pongan en cadena de oración. A veces mucha gente, mis hermanos, no es tanto, mis hermanos, que eso es lo que se necesite, sino que lo que tienen que tomar es una determinación, una decisión, pero no lo hacen, mis hermanos. Yo un día decidí, y muchos los que conocen mi testimonio, mis hermanos, yo un día decidí, dije, el Señor me está diciendo, vete de tu tierra y vete de tu parentela. Y muchos no me lo entendieron, no me comprendieron, me vieron como una persona hasta mala, porque mis hermanos, uno puede percibir a veces, mis hermanos, en las cosas que a uno le dicen, o el mismo Dios me empezó a mostrar, mis hermanos, de cómo me criticaban, hablaban de mí. Mis hermanos, a mí no me interesa eso. Yo hoy le digo, no importa aquellos que criticaron, aquellos que señalaron, mis hermanos, ahora yo le digo al Señor, bendito eres, Señor, y ahora oro yo, mis hermanos, para que muchos de mis familias, mis hermanos, puedan salir de ese lodo cenagoso. Porque yo bendigo a Dios, que Dios me haya elegido a mí, me haya dado, mis hermanos, un lugar, me haya dado una promesa, y yo he ido viendo el cumplimiento de la promesa, y yo sé en el nombre de Cristo Jesús que voy a seguir viendo cumplimiento de esa promesa. Pero, mis hermanos, en uno está que uno quiera arrebatar la bendición. ¿Por qué? Dígame usted que ¿cómo vamos a nosotros, mis hermanos, a dudar si el Señor es grandeza, el Señor es poder? Y Él, mis hermanos, nos quiere mostrar su poder a cada uno de nosotros. Entonces, sigamos leyendo aquí donde dice la palabra de Dios. En cuanto a Abraham, dice, tenía 99 años. El Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Vive en mí. Perdón, les dije así, del 7 al 8. Dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Señor Dios Todopoderoso, vive en mi presencia y sé intachable. Oiga bien, yo soy el Señor, le dijo él. Un día se le apareció a Abraham y le dijo, el Dios Todopoderoso. O sea, que fuera de él no había nadie. Sin estar con Él, mis hermanos, no podemos hacer nada. Usted puede hacer y deshacer, y por eso dice el Señor, en un soplo todo aquello se puede ir, más cuando usted trae un llamado. Entonces aquí, mis hermanos, Él está diciendo, yo soy el Todopoderoso, pero le pidió algo a Él y le dijo, mire, vive en mi presencia. ¿En dónde? En su presencia. Y sé intachable. ¿Cómo tiene que ser? Intachable. Así confirmaré mi pacto contigo y te multiplicaré tu descendencia en gran manera. Al oír que Dios le hablaba, dice, Abraham cayó rostro en tierra y Dios continuó. Este es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, sino que ahora en adelante tu nombre será Abraham. Mis hermanos, si usted se da cuenta, aquí el Señor lo único que hizo, mis hermanos, fue usar, mis hermanos, una H. Una H usó Él, mis hermanos, para poner en el nombre de Abraham, para que él se llamara Abraham. ¿Por qué cree usted? Porque, mis hermanos, esa H tiene un significado. Y ese significado, mis hermanos, para los hebreos, la letra H significa productivo o fecundo. Por eso a veces, mis hermanos,
Cuando nosotros oímos palabra de Dios, oiga bien, pero hay gente que escucha palabra de Dios y nunca la pone por obra. Podemos estar, mis hermanos, toda la vida oyendo palabra de Dios y declarándola, pero cuando nosotros no tenemos un verdadero entendimiento a lo que estamos hablando, a lo que estamos oyendo, todo, mis hermanos, va a pasar de largo. Pero cuando la semilla, mis hermanos, cae en tierra fértil, en buena tierra, o sea, que hay gente, mis hermanos, que le pone sazón a aquello. Por eso el Señor dijo, ustedes van a ser la sal de la tierra. ¿Por qué dijo el Señor eso? Porque no solo vamos a recibir ese sazón del que nos está explicando, como nosotros un día, por ese creer, vamos a llevar a otros, mis hermanos, a la bendición, que es lo que anhelamos. Por eso se predica la palabra de Dios. Mire, fue lo que Dios hizo ahí, tan simple que usted lo puede ver. El cambio mis hermanos, el introducir esta letra a ese nombre. ¿Por qué lo hizo Dios? Porque Él sabía el significado que tenía, mis hermanos. Por eso las letras del alfabeto, mis hermanos, hebreo, cada una tiene un significado. Porque todo lo que proviene, mis hermanos, del pueblo de Dios, todo tiene significado. Hasta los números, cuando usted cuando Dios le habla a través de mis hermanos, cuando dice, ¿verdad? Usted tal vez sueña y el Señor le muestra un número 5, Dios le está diciendo, te estoy dando el número de la gracia. Cuando le muestra a mis hermanos un número 7, ¿verdad? O algo que usted lo ve que es muy continuo en su vida, le está hablando de la perfección. ¿Qué tenemos que hacer? Perfeccionarnos cada día, porque tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. Pero ¿cómo voy a llegar yo a la estatura del varón perfecto y voy a perfeccionarme si yo sigo en el mismo mundo loco que estoy viviendo ahí, oyendo chismes, o viendo, mis hermanos, de que la gente solo quejándose, que la gente, mis hermanos? Entonces, ¿cómo unos sí pueden y otros no pueden? Es como que a mí me digan, usted porque esto, porque el otro. Mi hermano, yo estuve en muchas situaciones, pero mis hermanos, por ponerle oído a la palabra, por eso dijo el Señor, mirad bien lo que oís. Yo no fui a perder el tiempo, mis hermanos. Y cuando me querían venir situaciones a mi vida, ¿qué hacía yo misma? Yo misma me declaraba la palabra. Tu palabra, Señor, dice esto. Tu palabra, Señor, dice el otro. Pero hay gente que hasta eso le cuesta, mis hermanos. Para abrir la boca, para juzgar, para chismear, mis hermanos, para muchas cosas, ahí sí no padecen de nada. Pero mis hermanos, para declararse, porque uno, mis hermanos, dice es con la palabra. La palabra es cuando uno se sumerge. Usted nunca ha leído en Ezequiel 47, ahí la palabra nos habla, mis hermanos, donde dice que nosotros tenemos que irnos sumergiendo poco a poco en la palabra hasta que lleguemos, dice, el momento donde ya nosotros, dice, ya nadamos, mis hermanos, en la palabra, en esas aguas de vida. Y a través de una persona que sabe nadar, mis hermanos, puede ir de un lado al otro, de un extremo al otro. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, se le hace fácil. Entonces, de igual manera, cuando yo conozco de la palabra, cuando yo vivo conforme a la palabra, mi hermano, usted puede ir de un lugar al otro y moverse, mis hermanos, en aquellas aguas como un pez, donde usted, ¿verdad?, no va a tener miedo, no va a tener aflicción. Pero, mis hermanos, si nosotros mientras no nos declaramos palabra sobre nuestras vidas, queremos que toda la gente, mis hermanos, haga por nosotros, y hasta enojados con Dios, porque, mis hermanos, no miramos lo que queremos ver. Pero ¿cómo lo vamos a ver si nunca somos obedientes? Y como le digo, usted puede pasar orando toda la vida, pero aquí el Señor le dijo, sé intachable, le dijo. Intachable es aquella persona que obedece. Aquella persona que no anda viendo si los demás lo van a aborrecer, si lo van a hablar de él, si esto y el otro. Pero oiga bien, que no importa que hablen de usted, no importa, mis hermanos, que digan lo que digan de uno, no importa. No importa. Tarde o temprano, dice el Señor, en aquel día, oiga bien, en los tiempos donde el Señor se va a manifestar, mis hermanos, así como ya se está manifestando, y vienen peores tiempos que se acercan, porque todo pasará menos la palabra de Dios, y en la palabra de Dios dice que tienen que pasar las consecuencias de todo el pecado, mis hermanos, del mundo. Pero en esos tiempos, dice el Señor,
Se va a ver quién es el que sirve y el que no sirve. Yo lo he explicado aquí. No estamos hablando de servicio en la iglesia porque yo puedo estar haciendo el servicio en la iglesia pésimamente. Miren las iglesias, cuánta gente peleonera hay, mis hermanos. Solo peleando vive. Dividiendo, mis hermanos. No tienen, como le dijera, temor de Dios, porque nosotros, mis hermanos, somos personas que lo que tenemos que hacer, mis hermanos, es ayudar a que la obra dé, mis hermanos, su fruto, que florezca. No que, mis hermanos, que nosotros estemos dividiendo a la gente. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que entender que Dios le hizo aquí. Mis hermanos, le pidió a él algo. Y luego de pedirle eso, dijo el Señor, este es el estorbo de este hombre. Porque recuérdese que si esta letra, esta única letra que el Señor colocó en el nombre de Abraham y luego ya se llamó Abraham, y también en Sarai, él también a ella, mis hermanos, le transformó el nombre porque ya no era Sarai, sino que era Sarai. Entonces, mis hermanos, quiere decir que Abraham, mis hermanos, el Señor estaba poniendo en él ya ese espíritu, mis hermanos, de fecundo, de una persona, mis hermanos, productiva. Entonces, mire, porque recuérdense por qué Dios hizo eso, porque él tenía la promesa, pero ¿qué había en Abraham y en Sara? Además de la edad que tenían, ellos eran estériles, sí o no, por eso el Señor tenía que hacerlo. Mire cuántas familias, mis hermanos, con esterilidad, no hay crecimiento espiritual. Y aquí no se trata de que porque yo pongo versículos bíblicos en mis hermanos, en las redes, solo para que los demás que miren que pongo versículos bíblicos y ya yo digan que soy espiritual. La espiritualidad se va a ver de otra manera. Una persona espiritual, mis hermanos, recibe consejo. Recibe, mis hermanos, de parte de Dios cuando el Señor tiene un trato. Cuando el Señor, aunque sabe que usted en su mente, usted está haciendo bien las cosas, viene Dios. Y mis hermanos, Él no va a venir y nos va a aplaudir. Por eso dice que Él, mis hermanos, el árbol que está dando o la planta que esté dando fruto, el Señor viene y la va a podar para que sigamos, mis hermanos, siendo productivos. Pero hay gente que esa poda no le gusta. Quiere aplausos todo el tiempo. Tal vez es un tiempo donde usted, ¿verdad? Usted dice, pero si yo ya hice de todo y hago eso, pero todo el tiempo está esperando que se lo reconozcan. Pobre de esa gente que pide que le reconozcan las cosas, porque hasta ahí va a llegar, mis hermanos, solo reconocimiento de un hombre, mis hermanos, de un ser humano. Pero el reconocimiento tiene que venir de parte de Dios. Recuérdese que aquí lo que usted está arrebatando es su salvación, su corona. Pero no queremos. Entonces, mis hermanos, sigamos aquí leyendo. Entonces dice, así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia de gran manera. Al oír que Dios le hablaba, dice, Abraham cayó rostro en tierra y Dios continuó. Este es el pacto que establezco contigo, tú serás el padre de una multitud de naciones, ya no te llamarás Abraham, sino que ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de la multitud de naciones, te haré tan fecundo como que de ti saldrán reyes, naciones, estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto perpetuo por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. A ti y a tu descendencia les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, donde ahora andan peregrinando, y yo seré tu Dios. Entonces, si se da cuenta, dice aquí
mis hermanos, está hablando, mis hermanos, no solo de una generación, de todas tus generaciones. ¿Usted quiere ser ese padre de naciones? ¿Esa madre de naciones? ¿De dejar una herencia perpetua para siempre? Sea usted el que, mis hermanos, tome la batuta. Por eso le decía yo a usted, tiene que ser una persona obediente, mis hermanos, porque este hombre, con sus errores, con todo lo que cometió, pero en cada error yo sé que tuvo que pagar factura. Porque si usted sigue leyendo ahí, donde él, mis hermanos, expuso a su esposa, usted va a ver lo que él tuvo ahí que pasar. Y no solo eso, sino que, mis hermanos, el Señor lo desagradó él. Y por eso, mis hermanos, a veces desagradamos a Dios, pero ¿sabe qué es lo más tremendo? Que nosotros no reconocemos y por eso nos quedamos ahí tirados, estancados, así como se quedó mucho pueblo de Dios que se quedó, mis hermanos, a medio camino, otros saliendo de, mis hermanos, de Egipto, ahí se quedaron, otros a medio camino, otros ya para llegar, mis hermanos, le fallaron a Dios. Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Verdad? Por eso la ilustración de la palabra es nuestro manual, mis hermanos, de vida diaria. Nosotros tenemos que leer la palabra para ser instruidos. Pero cuando el Señor mira que nosotros reconocemos nuestros errores, nuestras faltas, mis hermanos, el Señor obra en nosotros. Mire, aquí yo sé que ya este hombre había reconocido, llegó un momento donde el Señor, mis hermanos, volvió a hablarle y vino con esa promesa y dijo el Señor, ¿verdad? Esta persona, aunque tiene la promesa, se le ha declarado palabra, la ha recibido, pero no tiene vida esta promesa. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, a él, mis hermanos, ese nombre que él tenía le estaba afectando. Y muchos de nosotros, miren, mis hermanos, a mí me da tristeza con esa pobre gente que tiene, mis hermanos, tan falta de identidad. Y a veces en sus páginas, mis hermanos, yo no tengo Facebook porque yo no uso, solo la única que tenemos es la página, al menos yo, pues la página de la iglesia. Y yo no uso esa página ni para que se esté chateando ni nada ahí, sino que, ¿por qué? Porque, mis hermanos, eso no es así. Esa página le pertenece a Dios y es de mi Padre Celestial y es para enviar la palabra de Dios. Yo no tengo Facebook, pero a veces, mis hermanos, hay comentarios de las personas, ¿verdad? Que sin querer pues se enteran, porque recuérdense que eso es el que sube cosas a Facebook y que no son de bendición, sino que nada más lo que quiere es que los demás se enteren y por eso lo hacen. Pero hay gente que no tiene identidad, mis hermanos, que cuando miran la fotografía y dicen, pero si este es don Clemente o doña Clemencia, pongamos así por poner un nombre, pero ahí se cambió el nombre, porque quieren tener un nombre, mis hermanos, que nada que ver, mis hermanos, a veces hasta nombres de artistas, nombre de gente, mis hermanos, diabólica. No saben lo que se están ministrando. No solo, mis hermanos, un gran trabajo que se hace en la iglesia por liberarlos, porque sean sanos, porque sean libres, mis hermanos. Y hay gente que mire que no tiene solo una página, tiene un montón, porque tienen un montón de identidades para que supuestamente que no sepan quién soy y eso y el otro. Mis hermanos, así como en esas cosas se mueve tanta mentira. Usted sea como es, dele gracias a Dios, de verdad, como es, y dígale al Señor, Padre, cámbiame el nombre. Yo ahora, mire, lo que usted tiene que hacer, nada más póngase ahí una H en su nombre, para que su nombre sea diferente. Usted sabe que espiritualmente usted es una persona, diga, soy una persona fecunda, soy una persona que no hay esterilidad, yo recibo la palabra y como no soy estéril, entonces en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo voy a dar fruto, yo voy a ver descendencia, pero declarémonoslo, mi hermano, pero no crea usted que ya nada más una vez, usted tiene que, hasta que dice el Señor, hasta que veamos que vamos como la luz de la aurora, cada día de aumento en aumento, dice la palabra de Dios. Hasta que le amanezca a usted. Pero ¿qué pasa, mis hermanos? A veces no ponemos la palabra por obra. Pero, mire, el Señor en su infinita misericordia, mis hermanos, a veces nos muestra esos tesoros escondidos para que sigamos adelante.
a través de una prédica, cuando nosotros solo escudriñando la palabra tendríamos que saber las cosas. Amén. Vamos a leer ahora en Génesis 25, 21. Porque quiero que usted note algo aquí. Porque muchos, yo puedo predicarle a usted solo esto y usted se puede quedar ahí. Ay, gloria a Dios por la palabra. Pero quiero que entienda otra faceta de lo que también, mis hermanos, a veces pasa cuando no hay un rompimiento de maldiciones. Mire, por eso es tan necesario que tenemos que romper con eso. No solo de recibir la palabra, sino que usted tiene que hacer por su parte, que hasta lo que hicieron sus ancestros. Y yo lo voy a repetir siempre en todas mis prédicas, porque si tengo que repetirlo, lo voy a repetir porque le voy a decir algo. Ese es algo tan especial que dice la palabra de Dios, que uno tiene que confesar sus pecados. Y cuando usted sabe que un ancestro suyo, o verdad, si usted conoció lo que hicieron padre, madre, abuelos, y cuando le llamo ancestros de gente que quizá usted ni conoció, mis hermanos, nosotros tenemos que saber que si usted repite un patrón, si usted cayó en algo y usted no entiende por qué, es porque sus ancestros anduvieron en cosas también, mis hermanos, sobre todo, más que todo, mis hermanos, en idolatría, en hechicería y en brujería. De ahí es donde viene todo eso, mis hermanos. Todo esto, y no venga y usted diga, mi familia no. Mire, yo le voy a decir algo, hasta en las iglesias está la gente hechicera y está la gente bruja. Porque hay gente, mis hermanos, que se conecta con gente, mis hermanos, que solo le gusta que le ande diciendo el futuro. Y mire, con los problemas encima en su casa, pero se conforman con que les estén diciendo, fíjese que su esposo anda con la fulana y la fulana le está haciendo brujería. Con eso se conforman. Ay, sí, yo sabía. Y de ahí no pasan. De ahí le profetizan, mis hermanos, y a veces tal vez es hasta mentira, y la persona como lo recibió, mis hermanos, entonces empieza a maquinar cosas y ¿sabe qué hace? Mandarle mensajes a la pareja y lo que no hacía la pareja lo va a hacer. O lo que tal vez una persona que andaba por ahí detrás de él, pero mis hermanos, usted le manda el mensaje, yo sabía que la fulana o el fulano algo le hizo, que no sé qué, que no sé cuándo, y solo ahí se quedan, pero no hacen nada. Señor, me voy a purificar, me voy a limpiar, ya no voy a ser chismoso o chismosa, ya no voy a ser mentiroso, ya no voy a ser ladrón, Señor, porque robo tiempo en mi trabajo. Padre, por eso, porque mis hermanos, dice que no hay agüero para Jacob, no puede haber maldición, cosas malas, mis hermanos, para alguien que está tratando de llegar a la estatura del varón perfecto. Pero ¿qué hacemos? Voy a empezar a orar y que se abra la tierra y que se trague a esa gente. Y empezamos, mis hermanos, a hablar. El Señor dice, mis hermanos, Jesucristo enseñó. Bendice, dice, a los que te maldicen, a los que te hacen mal. Mire, ese es el arma más poderosa cuando nosotros bendecimos. Pero como no conocemos de la palabra, pero ahí estamos en la iglesia. Ay, hermana, fíjese, hermano, fíjese que soñé no sé qué y que fíjese que... Porque mire, se conectan. Porque una persona no tiene que, mis hermanos, le tienen que andar diciendo nada. Aparte es cuando, sin que usted lo haya estado pidiendo, viene Dios y a través de una persona le va a dar, mis hermanos, no solo le va a poner ahí que le meta cizaña en el corazón, sino que le va a dar la medicina. Pero mira, hermano, vamos a hacer esto. Y en el nombre de Cristo Jesús, usted va a ver que de repente, hermano, usted viene de gente que anduvo en eso, anduvo en el otro. ¿Qué va a traer usted? Que a usted le hagan eso también. Entonces, hay que cerrar esas puertas pidiendo perdón, como que nosotros mismos lo hubiésemos hecho. Y perdón, pero a mí Dios a esto me ha llamado. Esta es la clase de prédica que el Señor siempre me da, porque si usted se da cuenta, siempre en cada prédica que Dios me da, mis hermanos, el Señor me hace hablar siempre de estas cosas, porque por eso hay gente tan atada, pero no quiere desatarse, no quiere entender, no quiere comprender, mis hermanos. Y aunque sus familias se estén cayendo, mis hermanos, no quieren hacer nada. Y mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Entonces dice en el 20, ¿qué les dije? 25, 21. Vamos a leer en el 25, 21.
Dice la palabra de Dios. Isaac oró al Señor en favor de su esposa, porque era estéril. El Señor oyó su oración y ella quedó embarazada. Solo eso vamos a leer. ¿Qué dice? ¿Quién era Isaac? ¿Era hijo de quién? De Abraham. ¿Venía la maldición ahí también? Porque ¿quién era ahí la estéril? La esposa. O sea, que la trajo, algo así. Entonces, mis hermanos, ¿qué tenía que hacer Isaac? Porque el Señor le presentó esta situación a Isaac. No era Isaac el que no podía, el que era estéril, no era él, porque ya Abraham había roto con esa maldición. Pero, mis hermanos, pero fue Abraham. Pero aquí el hijo también tenía que pedir perdón por esa esterilidad que un día sus ancestros, ¿verdad?, también la tuvieron. Y eso es, mis hermanos, el ser uno, cuando hay esterilidad, hay que pedir perdón. Entonces, mis hermanos, él aquí tenía que liberarse de eso también, porque él atrajo una esposa que era estéril. Amén. Entonces, él también tenía que hacerlo. Entonces, pedir perdón. Pero ¿por qué él, mis hermanos, dice que oró y su esposa concibió? Porque había una promesa que Dios le había hecho a Abraham y por lo tanto su hijo tenía esa bendición. Entonces, hoy te voy a decir algo. Si usted se pone a la brecha, un día puede hacer que alguno de sus generaciones atraiga o pase algo, ¿verdad? Porque mis hermanos, yo así les digo a mis hijos. Yo he peleado batallas, pero ustedes ahora con conocimiento, ustedes también tienen que pedir perdón. No se trata que como yo ya pedí perdón por mis hijos, ya mis hijos son libres. No, son libres para recibir la bendición. La bendición es que ellos tengan entendimiento, conocimiento y ellos también pidan perdón, así como lo hizo aquí Isaac. Él, mis hermanos, oró, dice, porque ya sé que orar es hablar con Dios. Él habló con Dios y yo sé que Dios le mostró lo que había ahí y el Señor oyó su oración y su esposa quedó, ¿qué? Dice, embarazada. Entonces, le mostré otra faceta para que usted pueda ver, mis hermanos, que a veces también mucha gente sabe que su papá fue cristiano, que su mamá, que le sirvieron a Dios, que esto y que el otro, pero recordemos de dónde vinieron ellos quebrantaron esa maldición y por eso, mis hermanos, a través de eso, uno tiene que también ponerse a la brecha, ¿verdad? Para pedir perdón. Amén. Entonces, tenemos que mirar eso también. Y una última cita bíblica, ahora vamos a leer en Marcos 11:22, para que usted vea lo que nuestro Señor Jesucristo les dijo una vez a sus discípulos, porque ellos, mis hermanos, ellos escudriñaban la Torá, ellos escudriñaban los 5 libros de la Biblia. Mis hermanos, ellos en ese momento, de eso era lo que el Señor Jesucristo les hablaba a sus discípulos. Ya el Nuevo Testamento, recuérdense que ya fue hecho a través de las vivencias del poderío de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Y también, mis hermanos, los demás libros que son de las personas, mis hermanos, que anduvieron con Él. Amén. Y también los que fueron, que a través del Espíritu Santo, ellos, mis hermanos, fueron levantados. Amén. Entonces, nosotros tenemos que saber de que nuestro Señor Jesucristo, mire por qué les dijo a ellos en ese momento, porque aquí quien relata es Marcos. Y por eso vamos a leer Marcos 11:22. Y vamos a leer del 22 al 25. Dice aquí la palabra de Dios. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Aquí Él les hablaba y les decía, cuando oren, cuando pidan sin dudar. Pero mire cuánta gente, mis hermanos, ha recibido promesa. Se le ha declarado eso, se le ha declarado el otro.
Yo no sé qué será, dice, que las cosas no se dan. ¿Cree usted que esa es una persona de fe? ¿Cree usted que esa es una persona, mis hermanos, que no ofende a Dios con eso que dice yo no sé por qué será? Que las cosas no pasan, no suceden, si yo oro, si yo aquí, si yo allá. A ver qué clase de oración. Y solo por si se da o no se da. Aquí dice el Señor, sin dudar. O sea que no tiene que haber duda. Y otra cosa, cuando ustedes oren, dice, si ustedes recuerdan que tienen algo contra su hermano, ¿qué dice el Señor que hay que hacer? Mire, aquí en el último capítulo del 25 que estamos leyendo, dice, y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. O sea, yo no perdono. Mire cuánta gente, mis hermanos, no perdona. Tampoco los pecados nuestros. Y quizá traemos, mis hermanos, traemos tanto pecado. Y tal vez lo que nos hicieron no es nada, pero usted odia a aquella persona solo porque la persona no hizo lo que usted quería. Porque sabe que muchos odian o odiamos muchas veces por eso, porque no hacen lo que uno dice. Analícese. Entonces ahí dice, si tú no perdonas, yo tampoco te voy a perdonar tus pecados. Y quizás los pecados son de uno peores, mis hermanos, que pueden llegarnos a destruir completamente y destruir a nuestra familia. Tenemos que perdonar, mi hermano, y perdonar de corazón. Yo le puedo decir en este camino de la vida, antes yo pensaba que era la víctima, mis hermanos, pero bendito Dios, que Dios me fue dando entendimiento y entendí, mis hermanos. Por eso, mire, hoy en día, trato, oiga bien, porque no le voy a decir, viera yo qué perfecta. No, estaría mintiéndole. Pero trato la manera. De los que me han aborrecido, de los que me han maltratado, me han señalado, me han, como dicen muchos, apuñalado por la espalda, mis hermanos, se les hace el bien. Yo no voy a perder mi bendición porque mi bendición es más grande. ¿Sabe por qué le digo que es más grande? No porque yo tenga más que los demás. Porque tener a Dios uno en su vida es lo más grande y es lo más preciado y es lo más precioso. Pero perdonar no es que uno esté revuelto con los demás. Que lo sigan criticando a uno, porque que digan no ha cambiado. No, eso no es. Perdonar es que usted esté en paz en su corazón y que usted cuando usted ore por los demás, porque el que va a ayudar es Dios. Usted no puede hacer nada por nadie, pero Dios sí. Y para Dios no hay nada imposible. Así que yo le dejo esto en su corazón, le dejo este mensaje en su vida para que usted lo ponga por obra. Y ya no se pregunte por qué será esto, por qué será lo otro. Perdone, mi hermano, perdone a los demás y también, mis hermanos, que esos miedos lo lleven a usted, a que nosotros, mis hermanos, nos rebelemos contra la palabra de Dios y también le seamos infieles a Dios. Que Dios nos ayude y que Dios nos guarde de esa infidelidad en el nombre de nuestro Señor. Yo bendigo su vida y le doy gracias a Dios por su casa, por su familia y por todo lo que Dios le ha dado en mayordomía. Y recuérdese que también tenemos que bendecir el nombre de Dios, que yo no sé qué situación estará viviendo usted en este momento, pero dice el Señor en su santa y bendita palabra, que cuando nosotros dicen, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Mis hermanos, a veces por eso las cosas no avanzan, porque no damos gracias a Dios. Si usted tiene un trabajo ahorita o un empleo, como usted le llame, quizá que usted piensa que es mal pagado, tenga cuidado, pero usted tiene por lo menos un sueldo aunque sea pequeño. Si usted no da gracias a Dios, nunca va a recibir lo grande. Dele gracias al Señor. Si usted ahorita tiene una situación en su casa, pero aún en esa situación y sabiendo todo lo que quizá un día, los errores que cometimos, Dios
no lo ha desamparado. Agradezca tanto a Dios con todo su corazón y dígale, Señor, muchas gracias, para que el Señor siga, mis hermanos, trabajando en su vida. Por eso dice, lo poco me fuiste fiel, en lo mucho. No podemos llegar a lo mucho si no hay un agradecimiento. Bendiga el lugar donde usted vive. Bendiga su casita donde usted vive. Y dígale, Señor, muchas gracias, Señor. Y si es la voluntad de Dios, de que Él sabe de que usted no se va a perder, que usted no se va a engrandecer, se va a olvidar de Dios. O sea que a Él no le interesa si usted se olvida, porque Él no es Dios si usted lo glorifica. No, para nuestro propio bien. Él sabe lo que va a pasar con nosotros y por eso muchas veces el Señor no da. Pero si usted hace esto que dijo hoy la palabra, usted va a ver la gloria de Dios, que eso lo anhelo de mi corazón, así que yo lo bendigo. Bendigo a todos aquellos que se conectaron el día de hoy, a todos aquellos que van a estar viendo también esta prédica por el YouTube. Muchas gracias a cada uno de ustedes y que la bendición del Altísimo, del Santísimo esté con ustedes. Y yo espero en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de que usted se equipe de palabra para que este año venidero, este año, mis hermanos, que sabemos bien que es un año muy controversial, oiga bien, es un año, hermanos, que verdaderamente no sabemos, solo nuestro Señor sabe lo que espera, pero de que sabemos que es un año que tampoco, mis hermanos, no crea usted que porque ya se va el año, ya se va las situaciones, vienen otras peores, mis hermanos, pero usted equípese de la palabra y no tema, no tema. Porque el Señor, mis hermanos, tiene cuidado de su rebaño, tiene cuidado de sus ovejas. Usted es oveja y oye la voz del Altísimo, que es nuestro pastor. Mi hermano, usted no se va a desviar ni a diestra ni a siniestra. Usted, mi hermano, siempre va a estar en la poderosa mano de Dios. Y recuérdese que Él es nuestro protector, nuestro dador y nuestro redentor. Bendiciones, mis hermanos, y recuérdese que el domingo esperamos que usted se esté conectando, ¿verdad? Aquí nuevamente con nosotros para estar en el servicio dominical. Bendiciones, mis hermanos.